Bueno, buenos días compañeros, profesores. Este es mi trabajo sobre análisis de la erosión costera, principalmente en el corregimiento de Palomino. Sin embargo, también pues hubo la oportunidad de ir a Dibuya y a Cabo Tortuga, entonces hice una comparación también con esos dos asentamientos para mirar esas diferencias. Pero centralmente el trabajo estuvo en Palomino. La erosión costera, bueno, ya y en estos últimos años, y no tanto en estos últimos, sino ya desde hace 20 años, la erosión costera ha sido una amenaza o un fenómeno de mucho interés porque afecta gravemente a los ecosistemas costeros y a las principales ciudades y a todos los asentamientos que se encuentran cercanos a las costas. ¿Debido a qué? Debido al calentamiento global, y esto incide en un aumento en el nivel del mar, y obviamente esto va a intensificar y a generar unas causas sobre el continente, y más si hay población cercana generan unos riesgos porque genera una vulnerabilidad frente a todas las relaciones que las personas hacen, todas sus actividades. Entonces, debido a eso me he interesado por este tema y he querido trabajar sobre Palomino y mirar de qué manera el retroceso de esa línea determina la vulnerabilidad y todo lo que tiene que ver con la infraestructura también en el corregimiento de Palomino. Además de calcular las tasas de retroceso, ya sean de erosión o acreción, y poder mirar esos cambios, a ver cómo eso responde ante todo lo que se quiere analizar. Identificar, analizar toda esta infraestructura que está expuesta, que de una u otra forma es vulnerable, y pues bueno, evaluar el riesgo en ese caso. Y mirar cómo son esas dinámicas territoriales, ¿no?, del uso del suelo y principalmente del turismo, que es la principal fuente económica de Palomino. Hay un marco teórico de unos conceptos importantes como la amenaza, la vulnerabilidad, y esto que en la gestión del riesgo es muy importante, y unos trabajos previos que mencionan que la Guajira ha sido fuertemente golpeada por la erosión, principalmente en estos puntos de interés donde estoy trabajando: Palomino y Dibuya, y bueno, hay otros puntos, pero mi trabajo solamente llega hasta estos tres sitios, y uno es en el Magdalena, en Santa Marta. Entonces, en el área de estudio tengo que mi punto principal de trabajo fue, y lo sigue siendo, Palomino, seguidamente Dibuya y Cabo Tortuga. Entonces, estas serían las zonas de estudio en donde obtuve algunos datos interesantes. En la metodología, cómo llegué a estos resultados, principalmente hice un análisis de teledetección. ¿Sí? Lo que hice fue principalmente irme a obtener las diferentes imágenes satelitales para todos los puntos. Trabajé con imágenes Landsat y imágenes ya procesadas con un índice en específico, ese índice para determinar lo que sería separar la cobertura del continente con el océano y poder tener una línea más clara. Obviamente manejar la nubosidad es importante porque tiende a mezclarse con parte del continente, y esto a veces cuando estamos analizando esto se nos enreda ahí un poco. Entonces trabajé también con Google Earth Pro para poder georreferenciar bien las imágenes y que de verdad estuviese trabajando con un sistema de coordenadas totalmente integrado o que sea el mismo en todo, para poder que el dato producto final de las líneas sean totalmente confiables y que el margen de error sea pequeño. Luego yo lo llevé al software digital
Shore Analysis System, que es un software especializado para el análisis de líneas de costa, y poder obtener las tasas de retroceso y otras tasas más, tasas de acreción, y otras estadísticas que son también importantes y para poder hacer este tipo de estudio. Entonces, esta es la herramienta, esta sí sería el entorno de la herramienta, y pues sería solamente digitalizar las costas, cargarlas y llenar todo lo que pide el software, y obviamente muchas más cosas, pero que básicamente ese sería el software. Luego se crean unos transectos porque se necesitan unas áreas para poder trabajar. Entonces aquí creamos esos transectos, todos son iguales, todos, en este caso los transectos fueron cada 100 metros, para poder tener esa apreciación de la línea de costa totalmente bien distribuida y caracterizada para cada línea, para cada curva, y que dentro de esos transectos se puedan tener unos datos, unas áreas para que esos datos puedan darse y que sea el cálculo igual para cada una de toda esa área. Luego se calculan las estadísticas, las tasas, y lo que tenemos es una suma de muchos datos. Ahí solamente llega hasta la fila, eso es una tabla muy grande, pero hay muchos datos. Y esos datos, ¿qué indican? Esos datos indican las tasas de erosión, las tasas de acreción, hay tasas anuales, hay tasas de cambio desde la primera línea hasta la última línea, qué tanto se ha extendido. Entonces hay muchos datos, y por el momento me importan son las tasas de retroceso o las tasas de erosión. Y en ese caso las tasas de erosión me dieron todas, las endpoint me dieron negativo, y eso indica que si es negativo es porque hay erosión. Entonces cuando el valor es 0 es porque hubo un equilibrio, hubo erosión, pero también hubo depósitos de sedimentos. Pero cuando es negativo es porque el fenómeno solamente avanza hacia el continente. Y bueno, la caracterización de la vulnerabilidad, la hice levantando toda la infraestructura expuesta. Lo que hice fue que levanté todo eso que estaba cercano al mar en un área más o menos de influencia de 100 metros, a veces que se me pasó un poquito. Y en toda esa infraestructura coloqué el estado de conservación, que tan cercano está al mar. Y tuve la oportunidad de poder entrevistar a personal de hotelería y de restaurantes, y a obtener la percepción de la gente frente a este fenómeno, y poder triangular para poder tener un resultado de comparar lo que realicé con fuentes satelitales y procesamiento remoto con el trabajo que hice en campo. Entonces en los resultados obtuve algo interesante, y por ejemplo en estas líneas de costa vemos un retroceso evidente, pero en las mismas líneas hay no todo a veces retrocede. Hay líneas que por ejemplo ganan, hay líneas que, por ejemplo, esta línea del 2021 que pasa por acá, y la línea esta del 2012 que se tocan. O sea que en esas áreas no hubo solamente erosión, sino que hubo una estabilidad en la playa. Entonces todo es dinámico, esto es ampliamente dinámico, todo es dinámico, y eso también responde a que hay digamos, toda la geomorfología, a los ríos, a los vientos. Entonces no todo retrocede porque el mar aumenta, sino que hay otras condiciones también en toda la costa que permiten que un proceso sea más acelerado que otro, y eso sería así en ese caso. Entonces aquí se me bugueó esto. En los resultados, acá se encontré una infraestructura que ya está muy antigua,
que tiene por ahí unos 20 años y pues funcionó bien, funcionó. Y creo que si estuviese en buen estado todavía seguiría funcionando porque no hay más infraestructura que permita detener el impacto de ola. Y aún así funciona. Esta es toda la infraestructura expuesta de Palomino. Todo lo que está en un nivel de riesgo alto porque en frentes fríos, en temporadas de lluvias, el mar suele avanzar y suele llegar a donde se encuentra esa infraestructura. O sea que esa infraestructura es altamente vulnerable y tiene un riesgo alto frente a la erosión costera. Y estos son los datos de las tasas de erosión, y lo que ven ustedes en rojo son donde ha habido más erosión, y lo que ven en color naranja, color amarillo, ha habido erosión, pero ha sido menor la intensidad frente a los rojos. Curiosamente, la erosión mayor está cercana a los ríos, entonces eso también es un factor importante tener en cuenta, esto en términos geomorfológicos y también en términos dinámicos de fluviales del río. Para Dibuya, el mismo análisis, solo que en Dibuya el resultado me dio que el proceso de erosión acá ha sido un poco más estable. Ha sido más estable, y eso también debido a la geomorfología del terreno y la posición geográfica que tiene Dibuya. En Cabo Tortuga, acá sí ha habido un proceso severo de erosión, y menciono que pues esto debe verse a otros factores que no necesariamente tienen que estar asociados simplemente con la dinámica natural, sino que también hay otros factores que están incidiendo acá. Ha habido erosión muy fuerte y ha sido el único área donde he encontrado que en su mayoría o que ha habido áreas donde ha habido bastante depósitos de sedimentos. Entonces aquí hay esta zona azul y acá hay esta zona azul donde se ha depositado. ¿Y eso a qué costo? Que hay unas áreas que están muy intensas y que ha habido mucha erosión, y eso lo pudimos ver y corroborar cuando se fue a campo. Y bueno, en conclusión, pues el trabajo de erosión costera y el análisis ha sido para mí muy importante, y yo creo que aporta mucho porque claramente se evidencia un proceso, un retroceso de erosión, y que las comunidades que principalmente viven del turismo en Palomino, la situación es grave, porque si la playa desaparece en su totalidad, entonces ¿cuál es la apreciación paisajística que tiene Palomino? ¿Cuál es ese nuevo motor económico que va a mover a Palomino y a los demás? Entonces, y que bueno, existen muchas herramientas para poder analizar y poder determinar estos procesos de erosión, pero que necesitan ser explorados, y se necesita más concientización de las herramientas, y también de que esto no solamente depende del proceso natural, sino de otras afectaciones que nosotros hacemos al mismo territorio. O sea, por ejemplo, talar los bosques, talar los manglares, construir generar mucha presión sobre un suelo, eso genera procesos. Entonces ese es hasta el momento lo que he desarrollado de mis resultados. Gracias.